Hoy es el día que Dios ha de bendecir tu hogar, tu familia, tu salud, tu ministerio. Hoy tenemos un mensaje maravilloso en tu palabra para hoy que lleva por nombre llevar a cabo. ¿Sabes? Y lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Lleven a cabo vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta palabra hermosa que el Señor nos regala hoy tiene como primera medida algo muy importante que enseñarnos. Dice acá, este pasaje casi suena como una contradicción, pero en cambio es una paradoja. Chesterton describe la paradoja como una verdad que está de cabeza para llamar la atención. Primeramente, vamos a ver qué es una paradoja y quién era Chesterton, para asegurar de que es una verdad que está de cabeza para llamar nuestra atención. Primeramente, una paradoja es un dicho o hecho contrario a la lógica. Es decir, si como por ejemplo puedes poner esto, ya nadie va a ese lugar porque siempre está lleno de gente. Es algo ilógico, algo que quizás parece loco al decirlo, pero de alguna manera nos hace entender cosas que quizás están en un misterio. Ya nadie va a ese lugar porque está siempre lleno de gente, pero siempre hay gente. Entonces de eso se trata esta paradoja. ¿Quién es Chesterton? Chesterton es un escritor, filósofo, periodista del siglo XX aproximadamente, que le otorgaron el nombre del príncipe de las paradojas. Y él hizo énfasis en ella porque quería mostrar que muchas veces hay una manera muy particular para poder comunicarnos. Y el apóstol Pablo, un hombre letrado, un hombre bastante docto en la palabra, un hombre que había estudiado inmensamente las escrituras, usó una de estas figuras literarias como es la paradoja, también para hacernos comprender cosas que quizás nosotros tenemos que ponerle mucho entendimiento, pero este entendimiento no es el entendimiento natural que normalmente como seres humanos tenemos, es un entendimiento espiritual al cual Él nos llama hoy para poder comprender las escrituras del Señor. Mire lo que dice acá esta palabra. ¿Dónde consiste la paradoja? La Biblia no dice, trabaja por tu salvación. Dice, trabajar por algo significa ganarlo, merecerlo, ser digno de ello. Cuando nosotros trabajamos, quiere decir que estamos en pos de un pago por el tiempo que nosotros utilizamos para realizar X trabajo. De esa forma, nosotros obtenemos una ganancia. Pero la Biblia dice que nosotros no debemos trabajar por nuestra salvación. Qué loco, ¿verdad? Qué contradicción diríamos en algunos casos. Pero en este caso es una paradoja. Es como algo ilógico, pero que el apóstol Pablo te está diciendo, no tienes que trabajar por tu propia fuerza. No tienes que trabajar para pagar lo que ya el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. Pero sí tienes que darle una cuota de esfuerzo para que esto comience a producir frutos. Mira lo que dice más adelante. La Biblia enseña claramente que la salvación no es algo que tenemos que ganar ni trabajar por ella. Es un regalo de la gracia de Dios. Y claramente eso lo dice el libro de Efesios en el capítulo 2, versículo 8 y 9, donde dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, por gracia, ¿verdad? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir que nuestra salvación no depende de cuánto demos, de cuánto regalemos, de cuánto hagamos, de cuánto traigamos, de cuánto hagamos para agradar a Dios. Simplemente tenemos un objetivo, el servirle a Él, pero mediante los dones y la presencia de Dios en nuestra vida, mediante la salvación que Jesús nos dio en la cruz. Mire lo que dice acá más adelante también. Cuando el apóstol Pablo dice, lleven a cabo su salvación, se refiere a un ejercicio espiritual
¿Qué estás haciendo cuando te ejercitas físicamente? Estás desarrollando y tonificando los músculos que ya te dio. Eso significa llevar a cabo. Llevar a cabo significa crecer, sacar el mayor beneficio de lo que ya has recibido. Pablo nos está diciendo, desarrolla tu vida espiritual. Esta paradoja significa, cuando dice lleven a cabo, está diciendo específica y explícitamente que llevemos un desarrollo en nuestra vida espiritual para que esa salvación comience a dar fruto, lo que somos nosotros para con las otras personas. Mira lo que dice más adelante, Dios tiene un rol en tu crecimiento espiritual, pero tú también tienes el tuyo. Dios te provee el poder, pero nosotros tenemos que accederlo, tenemos que accionar el interruptor y dejar que fluya a través de nuestra vida para cumplir la voluntad de Él en nosotros. Mira lo importante que es saber esto. Nosotros tenemos ya algo maravilloso que Dios nos entregó. Tenemos algo poderoso que Dios nos entregó. Pero eso se activa de una manera en la que nosotros comencemos a caminar en pos de eso. Dice, ¿cómo hacemos esto hablando en términos prácticos? Dedicando tiempo, una palabra muy tajante, dedicando tiempo a nuestra lectura y nuestra oración diaria. De que Dios siempre tenga el contacto directo con nosotros y nosotros el acceso a Él. 2, dice, afilándonos y fortaleciéndonos los unos a los otros a través de la comunidad con otros creyentes. O sea, tener armonía entre los hermanos y coinonía entre ellos. Y 3, dice, poniendo en práctica los dones que Dios nos ha dado. Que esos dones no son nuestros, son de Dios. Y por último, dice, la realidad es que ya Él hizo su parte, ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Mira lo importante que es saber esto. Por eso hoy yo te bendigo con toda bendición bajo la autoridad del Espíritu Santo y te insto a que comiences a caminar en pos de esta promesa y que lleves a cabo tu salvación haciendo uso de las cosas maravillosas que Dios ya te entregó.